La lección número 5 vamos a estar hablando acerca del señorío de Cristo. Y para aprender y entender esta clase y aprender acerca del señorío de Cristo, es importante que primero podamos entender a qué nos referimos qué implicaba la palabra Señor en la Biblia. En la antigua sociedad grecorromana, en los tiempos de Jesús, la esclavitud, los siervos era algo muy común. La gente formaba parte, digamos, de la realidad económica. Los esclavos, los siervos eran parte integrante de la economía. No era mal visto. Inclusive el pueblo de Israel mucho tiempo contó con esclavos, con siervos que prestaban servicios. Dentro del pueblo de Israel hay una distinción que habla de los siervos extranjeros y los siervos que eran los judíos, los siervos extranjeros. Esto un poco, no está en el material, sino un poquito de contexto histórico. Eh, los siervos extranjeros se referían a aquellos que eran tomados desde de las guerras, de las conquistas de otros pueblos, o había mercaderes que se dedicaban a la venta de esclavos, así como hoy, qué sé yo, venden máquinas. En aquella época era muy común la venta del patrón. Habían ciertas características en cuanto al cuidado de los siervos. No es que ellos podían hacer lo que quisieran, estoy hablando del pueblo de Israel con los esclavos y con los siervos, sino que había ciertas normas. No así en el Imperio Romano o en las otras culturas donde los esclavos eran simplemente objetos que se igualaban a animales, los mataban, los golpeaban, hacían lo que querían. Y recordemos un poquito que Israel viene de 400 años de esclavitud, por eso también tiene algunas normas, y eso un poquito para ubicarnos. Si vamos a una historia un poco más reciente, allá por el año 1514 o 1518, cuando conquistan América, los conquistadores comienzan a traer esclavos o importan esclavos desde África, porque los pueblos autóctonos de América no se adaptaron a esa estructura de trabajo, a esa forma de trabajar que venían los conquistadores. Como eran pueblos más bien recolectores, no estaban muy apegados al trabajo en sí, porque no lo necesitaban, sino que vivían de la naturaleza. A veces se los critica, pero digamos, ellos aprendieron a vivir de, de la tierra. Así que era muy común en el tiempo de Jesús hablar de esclavos, no era algo mal visto, pero sí cuando Dios nos habla de que nosotros somos siervos de Él, tenemos que entender que Él es nuestro dueño o amo. Él es nuestro dueño, nuestro amo, y ahí podemos encontrar una expresión que se llama curios, alguien que tiene derecho de propiedad sobre bienes o persona, autoridad absoluta, da órdenes o instrucciones y le deben obediencia a ese señor. Y la palabra sierva o dolus, que significa esclavo, una persona que es propiedad del señor y pierde no solo su libertad, sino sus derechos, la capacidad de decidir, no tiene posibilidad de disponer al momento de tomar decisiones, y es una persona dependiente y bajo autoridad. Y hay una palabra también que se ocupa en el griego, que es la palabra doulu, que significa atado. El siervo o el esclavo era una persona que estaba bajo el dominio o atado a su patrón. Por eso cuando hablamos que antes éramos esclavos o siervos del pecado, es porque estábamos atados al pecado y no teníamos posibilidad por nuestra propia voluntad de poder escapar de ahí, no teníamos ese derecho, y por eso mismo no puedo ya hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió al Padre, dice Juan capítulo 5, verso 30. Ahora entendemos el significado de la palabra Señor y siervo, y veamos por qué Jesucristo es nuestro Señor. Sí, tenemos que entender siempre estos textos y estos conceptos en el contexto en el cual lo habían mencionado. Por eso es importante que la palabra siervo no es asimilable a lo que nosotros hoy entendemos como empleado, que tiene ciertos derechos y privilegios. En aquel tiempo el siervo estaba bajo la autoridad de su señor. El señor decía: anda para acá, corre, vení, hacé.
en algunas historias nos relatan que los siervos servían después de haber trabajado todo el día, llegaba la noche y no es que se sentaban a la mesa a comer, sino que seguían sirviendo a su señor porque eran siervos, eran esclavos de su señor. Después recién tenían, cuando su señor se iba a descansar, ellos podían descansar también, podían alimentarse. No tenían potestad sobre sus cuerpos, sino que era su señor. José, nos vamos a la historia de José. Ahora hace poquito terminamos la historia de una serie sobre José. José fue vendido como esclavo a los mercaderes que lo llevaron a Egipto por sus hermanos. Terminó en la casa del famoso Potifar y ahí terminó en la cárcel. El Potifar tenía la potestad de poder matarlo si quería, pero sabemos bien que se cree que el Potifar desconfiaba bastante de su mujer, pero tampoco podía fiarse ni darle lugar a los dichos del esclavo, ¿no? En este caso de José, y después conocemos toda la historia de José hasta la liberación del pueblo de Israel a través de la vida de Moisés. Justamente la semana pasada, en la semana de Pascua, recordábamos también de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, pasar por a través del Mar Rojo, la Pascua. eh, Así que ellos conocen bien la esclavitud, conocen bien lo que es cuando alguien es siervo y señor. Ahora vamos a ver, los que tienen el material en la página 24, las razones por las cuales Jesucristo es el Señor. En primer lugar, Jesús existía desde siempre como Dios. Y este concepto es muy importante. ¿Por qué? Imagínense o asimilen un poquito el concepto cuando los conquistadores llegaron a América o cuando el hombre fue llegando a distintos lugares que no eran tomados por nadie. El que primero llega es el que se toma el derecho de reclamar la posesión de algo. Por eso Dios, al ser preexistente, al ser el creador, Él tiene el derecho a ser el Señor y Rey sobre todas las cosas, porque Él fue el primero. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y Jesús tenía poder y una posición privilegiada desde los días de la eternidad. Y en primer lugar, ¿por qué Dios puede ser Señor? Porque Él llegó primero antes que nosotros. Él fue el primero, Él fue el creador, entonces Él tiene por, por ser el primero el derecho de ser nuestro Señor. En segundo lugar, Jesús se despojó a sí mismo y se humilló buscando hacer la voluntad del Padre. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, nos dice Filipenses capítulo 2, versos 5 y 7. Jesucristo, siendo Dios, no solamente tomó nuestra imagen y semejanza siendo un hombre carnal, sino que se humilló a sí mismo, dice, convirtiéndose en siervo. Recuerden que el siervo era la figura o el estatus social más bajo que había en el tiempo de Jesús, y él tomó esa figura de servidor. En tercer lugar, Jesús tuvo una obediencia absoluta. En Filipenses capítulo 2, verso del 8 al 11 nos dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó alto a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Cuando hablamos que se doble toda rodilla, estamos hablando de un reconocimiento de alguien que está por encima de nosotros. Y por eso habla de que toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra se van a doblar frente a Él, reconociendo esa señoría. Y volvemos al primer punto de que Dios fue creador, fue el primero, y por eso también tiene ese derecho, esa atribución de poder ser llamado Señor. En cuarto lugar, Jesús pagó un precio por nuestras vidas. Y tanto en el tiempo de los judíos, en la antigüedad, en Roma, los esclavos podrían comprar su libertad a cambio de precio, a cambio de un precio. Era muy común que algunos esclavos, por las tareas que realizaban, tenían un salario o recibían una remuneración en algunos casos.
Y cuando pensamos en esclavos, a veces nos imaginamos, ¿no? De las películas que vemos de Norteamérica, que eran todos trabajando en el campo, carpiendo o cuidando los animales. Pero en el tiempo de los romanos había esclavos o siervos que estaban a niveles administrativos altos, como una especie de gerente o de supervisor con gente a cargo. Seguían siendo empleados o siervos de sus patrones, pero tenían puestos administrativos y no necesariamente hacían trabajos físicos. Lo que sí, cuando hacían macana, el patrón tenía el derecho de matarlo o hacer lo que él quisiera con ellos. Por eso la libertad se paga y la esclavitud, para poder salir, necesitamos que alguien haya pagado el precio. Nosotros éramos, ¿qué? ¿Esclavos de qué? Del pecado. Por eso fue necesario que Jesús pagara un precio por nosotros. Nuestra libertad de la esclavitud del pecado no fue algo gratuito, sino que alguien lo pagó. ¿Se acuerdan? Ya varias veces lo venimos resaltando, ese tema del sacrificio de Jesucristo. Y ahí en Isaías capítulo 53, verso 5 nos dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Por eso Cristo tiene derecho sobre nuestras vidas y Él pasa a ser nuestro Señor, porque Él pagó un precio por nosotros y nosotros pasamos a ser siervos de Él. Y, y Él tiene poder sobre toda autoridad, principado y señorío, y Jesucristo es la máxima autoridad, y por esa razón de haber pagado por nuestra vida, Él es soberano. Y cuando hablamos de que Dios es soberano sobre nosotros, Él toma decisiones sin influencia de los demás. Cuando nos referimos a que una nación es soberana, no se ve influenciada por las influencias de otros países. Bien sabemos hoy, con la globalización y todas las situaciones, los países no pueden tomar, cuando toman algún tipo de decisión puede llegar a afectar a terceros. Entonces, hay mucha interrelación, pero a Dios no le interesa lo que pueda pensar, a llegar a pensar a otros sobre las decisiones que Él toma. Por eso Él es soberano. Pero bien sabemos, como dice la palabra de Él, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que sabemos que Dios va a resolver siempre en cosas que van a ser para nuestra bendición, no siempre para lo que nosotros vemos como algo bueno. Jesús tiene autoridad en el mundo espiritual. Buenas tardes. ¿Cómo andás? Muy bien, gracias a Dios. Hola, ¿qué tal? Hola, otro secretario. Otro. Estamos en la 24. Seguimos. Jesús tiene autoridad sobre el humano, al igual que lo tiene sobre todo ser espiritual, tanto bueno como demoníaco, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra, es decir, ceder a esa fuerza de Dios, ¿no? Que Él tiene. En séptimo lugar, Dios le exaltó hasta lo sumo. Habíamos hablado de que Jesús tiene una posición especial, única, que Él está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Cuando hablamos de diestra, hablamos de alguien que está en el favor de alguien. ¿Sí? Y ahí es ese lugar donde está Jesús, sentado a la diestra de Dios Padre Poderoso. Muchas veces escuchamos esa frase: Él es mi mano derecha, ¿no? Esa persona que le colabora, que le ayuda, que está de confianza, es el que está a la diestra, es el que gobierna y es adorado y exaltado por sus siervos y toda la creación. En Apocalipsis capítulo 5, verso 11, nos dice: eran millones de millones que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. En este versículo de Apocalipsis menciona que toda la creación le va a alabar y va a reconocer quién es Él, lo que está en el mar, debajo de todo lugar. ¿Y cuáles son algunos de los beneficios que recibimos al decir que Jesús es nuestro Señor? ¿Me están escuchando bien?
Hola, perdón, no se escucha en este momento. Hola, ¿ahora me están escuchando? ¿Ustedes? ¿Sí? Volvimos en Ahora línea. sí. Disculpen a los que están acá presencial. Estamos de vuelta. ¿Qué pasó? Bueno, así que y comenzamos una nueva vida. Decíamos que cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pasamos a pertenecerle a Él. Y eso nos trae algunos beneficios. Entre ellos que tenemos una nueva vida. Todas las cosas viejas pasaron, todas las cosas son hechas nuevas. Y como dice 2 Corintios capítulo 5, capítulo 5, verso 15 al 17, dice, y por todos murió, para los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Algunas cosas son hechas nuevas? Todas las cosas son hechas nuevas en nuestra vida. Como que en el caso de la contabilidad, si había una deuda, una boleta de deuda para aquellos que andan ahí hinchando con los impuestos como me toca a mí, vino alguien y te borró toda la deuda, lo que había en el Veraz, en el Osiri, en el reporte donde tenías deuda, él la borró, dejó tu cuenta saldada, no hay antecedentes, no hay nada, comenzaste una nueva vida. Por eso hablamos de un nuevo nacimiento y no hablamos de una regeneración, no hablamos de, de un parche exactamente, sino que hablamos de una nueva vida. Es como que morimos, por eso hablamos que morimos al viejo hombre y nacemos a un nuevo. Es lo que representa el autismo. Es lo que representa el autismo. La obediencia al autismo es yo me sumerjo bajo las aguas, que simboliza como que estoy siendo sepultado debajo de la tierra, de alguna manera, y cuando resurjo de ahí, es como que resucito, más que resucitar, nazco una nueva vida, empiezo de nuevo. Y es la famosa historia también de Nicodemo, que no podía entender este concepto de nacer de nuevo como una persona, como un hombre viejo puede entrar y volver a nacer, ¿no? Porque lo pensaba desde el punto de vista físico y no desde el punto de vista espiritual, como lo decía, ¿sí? Por ejemplo, nosotros comenzamos una nueva vida en Cristo, bueno, yo hice una nueva vida en Cristo, que estaba haciendo, que yo estaba haciendo, y yo quería hacer una consulta cuando el enemigo justamente pone trabas y vos obviamente este, sos una nueva criatura, sos una nueva persona, tenés una ideología diferente, pero siempre el enemigo actúa de pequeñas maneras para hacerte caer o hacerte sentir mal. Esa lucha, ¿cómo se ponen de parte de la oración? ¿Cómo, y de alguno, cómo se podría fortalecer eso? A ver, para los que están por Zoom, si entendí bien la pregunta, hace consultas, nosotros nacemos de nuevo y seguimos con luchas, ¿no? Con tentaciones y cosas. Nosotros estamos en un proceso de santificación. Cuando nacemos de nuevo, nuestra alma es renovada, pero nuestra mente necesita un reseteo. Y por eso hablamos en sanidad interior hablamos de las 4 puertas, ¿no? De, no, el- las maldiciones, las maldiciones generacionales, las heridas y el pecado, ¿sí? Por hacerlo muy corto, ¿no? Y nosotros estamos en un proceso de santificación. Seguimos luchando, inclusive Pablo decía que lo que no quiero hacer, eso lo hago. Seguimos viviendo bajo tentación, seguimos viviendo, todo me es lícito, más todo no todo me conviene. Tenemos la capacidad de poder resolver, decidir por nosotros mismos. Y muchas veces ese viejo hombre quiere volver a resurgir. Y por ahí hoy a la noche, o para los que vengan a la predica, ya lo anticipo, cuando Jesús murió en la cruz, lo primero que pasó con los discípulos después de la resurrección, ¿qué fue? ¿Salieron todos a predicar? No, sino que hicieron
se fueron a pescar de vuelta, volvieron a su antigua vida, habiendo visto a Jesús, habiendo resucitado. ¿Por qué? Por temor, por desconocimiento, y después cuando vino el Espíritu Santo, fue totalmente otra la realidad de él. Por eso nosotros tenemos que llenar nuestra vida con el Espíritu Santo. Tenemos que dejar que Él gobierne nuestra vida. Ahora vamos a ver algunas preguntas que nos van a ayudar en ese proceso de que Jesucristo sea el Señor. Pero este proceso de lucha, este proceso de hacer morir al viejo hombre, es un proceso que nos va a llevar hasta el último suspiro de nuestras vidas. Va a ser un proceso que necesitamos continuamente buscar al Padre. Y ahí volvemos a la oración de Jesucristo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esa provisión de Dios, no solo en lo material, sino también en lo espiritual, de buscarlo todos los días. Y hay cosas que son decisiones nuestras, y hay cosas que el Espíritu Santo va a obrar, lo que es maldiciones y eso, cuando lo cortamos en el nombre de Jesús, eso es cortado, echado y eliminado de nuestras vidas, de nuestro mundo espiritual, pero sí nuestra mente, como dice Romanos, necesita ser transformada. Y eso lleva a un proceso. Cada uno de nosotros sigue, lo que por lo menos me toca a mí, ¿no? En lo que me concierne a mí, yo todavía sigo luchando con cosas, Dios sigue trabajando con áreas de mi vida en las cuales tengo que cambiar. A veces cuando uno piensa que ya terminé, llegué, ahí como que Dios te hace pisar el palito de vuelta y dicen, no, no, todavía no terminé con vos, hay estas áreas todavía moldeando. Es un proceso, por eso hablamos del proceso de santificación. La salvación es un momento, un instante, pero la santificación es un proceso que nos va a llevar hasta el último día. Y comenzamos una nueva vida, y así como el bebé comienza a nacer, que los primeros pasos necesitan más atención, las personas que comienzan a caminar con Jesucristo también necesitan en los primeros tiempos más paciencia, más atención, más cuidado hasta que puedan llegar a empezar a caminar solas, puedan empezar a buscar de Dios. Y a veces cuando pasan los años, vos escuchás hermanos que tienen 15, 20 años, voy a la iglesia y la iglesia no me llena, como que no, me vacío. Y hay un concepto, creo que a veces nos equivocamos, nosotros no debemos depender en nuestra vida espiritual ni de una iglesia, ni de un pastor, ni de un curso, sino que nosotros construimos nuestra relación con Dios. Obviamente, si la congregación donde nosotros donde estamos, o el grupo pequeño donde estamos, buscan de Dios, va a ser mucho más fácil ese proceso de crecimiento. Pero mi relación es mía con Dios. Por eso vamos a ver en muchos lugares de la Biblia que dice es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No dice que es el Dios de los tres, sino de cada una de las personas, porque con cada uno de nosotros, con Federico, con Martín, con cada uno de ustedes, con los que están, con Sara, con Noemí, Dios tiene una relación personal con vos. No es que es un Dios diferente, pero sí el trato de Dios con cada uno es particular y personal con cada uno. Por eso hablamos de Dios. Y ese proceso de santificación nos lleva toda la vida. Y ese proceso también de convertir a Jesucristo como nuestro dueño, al pagar el precio que nos correspondía a nosotros, que es el pecado, nos habla muy clarito de Corintios capítulo 6, 19 y 20, nos dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquellos por ahí que fueron al encuentro, cuando hablamos del cuerpo, hablamos de que este templo lo asimilamos a un templo construido por hombres, ¿no? Cuando vos entras a una catedral, a una iglesia, generalmente entras y no haces macana, ¿no? Generalmente se portan bien, hay como cierto respeto por ese lugar, porque es un lugar dedicado a la adoración a Dios. O cuando venimos a la iglesia no entramos gritando como una cancha de fútbol, sino que entramos con respeto, ¿no? Y porque sabemos que es la casa de Dios. Y tenemos ciertos cuidados, ciertas actitudes, y a veces nos olvidamos que Dios no habita en el templo hecho por manos de hombres, sino Él habita en nuestro corazón, que fue uno de los paradigmas que cuando vino Jesús le rompió la cabeza a los judíos porque ellos veían al templo, la magnificencia del templo, era como, ese es el lugar donde estaba Dios. ¿Es correcto tener templos dedicados a Dios para adorarlo? Sí, es correcto.
pero el lugar en sí no es lo importante, sino la gente que está ahí adentro, es la que forma la iglesia, la que trae la presencia de Dios. El lugar donde vos estás, sea en el colectivo, en la calle, en el trabajo, cuando estés bañando, cortando el pasto, barriendo, cocinando, lo que estés o estés durmiendo, ese lugar es el templo de Dios. Entonces no importa quién te ve o quién no te ve, sino que vos sos parte, vos sos templo de Dios. Y por respeto, por amor a Dios, vas a cuidar, vas a tratar de no pecar. Todos pecamos, ¿no? Pero vamos a tratar. Cuando nosotros entendemos ese concepto que es Dios que está habitando dentro de nosotros y cuidamos nuestro cuerpo, ¿no? ¿Sí? Y hablábamos ahí en el encuentro justamente, imagínense un templo que tiene las cañerías tapadas, llenas de grasa, los desagües, que las paredes se le van cayendo, los revoques y todo lo demás, o hay mucha humedad o está muy sucio, ¿no? Y cuando hablamos de nuestro cuerpo también nosotros tenemos que cuidar nuestra alimentación, el ejercicio, el descanso, porque Dios ocupa ocupa nuestro conocimiento, el poder del Espíritu Santo, pero Él necesita de este cuerpo físico para poder alcanzar y cumplir el propósito de hacer discípulos y de extender el reino de Dios. Nadie, aunque puedas predicar por las redes sociales, necesitas de tu cuerpo, de tu voz, de las manos, para poder hacer llegar el mensaje. Por eso es importante que cuidemos nuestro cuerpo, que velemos también no solo por nuestro espíritu, sino también nuestro cuerpo físico. El templo necesita mantenimiento, necesita cuidados, así que no está de más llevar a hacer un chequeo al taller, ver si el colesterol, los triglicéridos y el azúcar y demás ítems, cómo están, ¿no? Pero debemos cuidar este templo que es comprado por un alto precio por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ya no somos propiedad del diablo, sino pertenecemos a Dios, por eso debemos guardarnos para Él. Aún nuestro pensamiento debe ser puesto bajo su señorío. Y en 2 Corintios capítulo 10, verso 5, nos dice, derribando argumentos y toda altivez, cuando habla de altivez, de excusas o argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Y este versículo a veces se ocupa mucho en guerra espiritual, ¿no? Cuando vienen malos pensamientos, tentaciones, Señor, mira, este pensamiento sé que no viene de vos, te lo entrego a vos. 2 Corintios capítulo 10, verso 5. Pasamos a ser administradores o mayordomos. Cuando hablamos de que Dios es nuestro Señor, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Todo lo que somos y lo que tenemos le pertenece a Él. ¿Nosotros qué somos? Somos administradores. Si quieren poner un título más cheto, somos los CEO o somos los gerentes de lo que Dios nos dio. Nuestra vida, nuestra familia, decimos nuestra, pero le pertenece a Él. Los hijos, en mi caso, la esposa que me dio, el ministerio que pueda llegar a tener, ese le pertenece a Él. Yo simplemente estoy cumpliendo algo que Él me pidió. Cuando entendemos que lo que tenemos no nos pertenece y que le pertenece a Él, cuando perdemos algo también sabemos que eso pasó por la voluntad de Dios. Entonces por ahí creo que puede llegar a dolernos menos cuando entendemos el concepto que todo lo que tenemos le pertenece a Él. Y sí, soy simplemente un instrumento, así como el cirujano. Cirujano con el bisturí puede cortar un pedazo de carne, o como le hacía a veces a mi mamá, le sacaba los bisturí viejos para pelar cable, se enojaba, me enojaba un pelador de cable con bisturí, los bisturí de viejo, y, y somos simplemente instrumentos, ¿no? Depende de dónde Dios nos use o cómo usemos nosotros nuestra vida, simplemente instrumentos, mayordomos. Los hijos que Dios nos dio, tenemos que prepararlos para la vida, pero no nos pertenece, son de Dios, ¿sí? Solo le pertenecen bueno, solo le pertenecen a Dios, ¿sí? Y nosotros los guiamos en ese proceso, los acompañamos. Nosotros no podemos, como papá, hacerle crecer un centímetro más a nuestros hijos, ni obligarnos a tomar ciertas decisiones en el mundo espiritual. Por ahí pueden llegar a obedecernos simplemente porque están bajo nuestra autoridad, pero cuando son grandes, después ellos tomarán sus propios caminos. Nosotros como padres, como explicaba Sergio en los talleres, ¿sí? Son como flechas que nosotros los apuntamos hacia un lugar,
Si nosotros no le damos un destino, ellos van a ir para cualquier lado. Así que como padres nos toca hacer algo. Hacer la voluntad de Dios. Decirle a Jesús que es mi dueño, esto implica que nuestro anhelo se convierte en una continua búsqueda por hacer su voluntad o reconocer su señorío, tal como lo hizo David cuando dijo, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne de anhelo. Recibimos también la habilidad para ejercer poder y autoridad en la tierra. Habíamos hablado que nosotros somos embajadores. Él es nuestro dueño, nuestro Señor, Él es nuestro jefe, pero a su vez pone sobre nosotros como hijos de Él autoridad espiritual para hablar sobre serpientes, orar para traer sanidad, liberación. Las personas no son liberadas si no hay una persona que está orando o interviniendo, ¿sí? Salvo casos muy extraordinarios que pudo haber pasado, pero generalmente las liberaciones, la sanidad, alguien va, ora por la persona, le ungen con aceite, no importa si es presencial o no presencial, Dios obra, preocupa a las personas, Él puso nuestra autoridad. Lo que hablamos la otra vez de la gente de tránsito, ¿no? Si Él anda de civil y te levanta la mano, vos seguís de largo porque tenés miedo por ahí que te afanen, no que te pase algo. Ahora cuando está con la vestimenta, con el uniforme, vos reconoces esa autoridad. Cuando nosotros estamos vestidos y revestidos de Jesucristo en el mundo espiritual, nos ven con ese uniforme del reino de Dios y tenemos esa autoridad espiritual para orar, para que la gente sea liberada, sanada y libertada. ¿Cómo sé que estoy sujeto al señorío de Cristo sobre toda área de mi vida? Y acá le voy a pedir que puedan ir tomándose, si tienen el material, puedan ir anotando o pensando, puedan ir meditando sobre unas preguntas que vamos a ir leyendo y tienen que ver mucho con una respuesta personal de cada uno de nosotros. Y para eso tenemos que hacernos estas preguntas, nos pueden ayudar a ver si todavía hay áreas en nuestra vida que necesitan ser trabajadas por Dios o que nosotros tenemos que entregarles esas áreas de nuestras vidas a Dios. Y la primera pregunta que quiero que te hagas, que nos hagamos en esta tarde, es, ¿hay algún área de mi vida que no he sometido al señorío de Cristo y que todavía está bajo mi control? Decisiones en mi trabajo, decisiones en mis finanzas, aquellos por ahí que están en el proceso de elección de formar un matrimonio, ¿cuál es el Señor está interviniendo? ¿Cómo vas evaluando aquello? Cuando tenés que hacer alguna inversión, alguna decisión importante en tu vida, ¿Dios es el Señor? ¿O simplemente evaluás las alternativas y las consecuencias o le consultás a Él? ¿Es realmente el Señor de toda tu vida? ¿Qué situaciones? ¿Qué tal? ¿Qué situaciones en mi vida muestran mi necesidad de Cristo? Mi forma de hablar, mi forma de responder, como decimos, somos ¿cómo se decía? El recipiente de aluminio, ¿no? De lata que un fueguito ya te toca nomás, ya explotás, ¿sí? Enseguida, un fosforito, que enseguida nos enojamos, enseguida nos exaltamos, un exabruto. Por ahí los que andan por la calle, cuando alguien te hace una mala maniobra, lo primero que haces es bendecirlo en el nombre de Jesús, o, le- o, o tocarle bocina y decir ciertos comentarios que hemos escuchado muchas veces en la calle. ¿Cómo reaccionamos nosotros? A veces, ¿qué situación ha usado el Espíritu Santo para indicarme su voluntad? ¿Te ha pasado que el Espíritu Santo te habló? Vos sabés que te está hablando, vos sabés que te está indicando algo, y vos decís, no sé, voy a ver. Muchas veces el Espíritu Santo nos insiste con algo y nosotros no queremos hacer su voluntad. ¿Estoy siendo obediente a la voluntad de Dios o estoy conformándome al mundo? ¿Qué me enseña la palabra de Dios en las distintas áreas de tu vida? ¿Has leído algún versículo y vos sabés que Dios te dijo, hacer tal cosa? Quizás con respecto al ministerio, quizás con respecto a las finanzas, al servicio. Vos sabés que
Dios te fue salteando así varios versículos y siempre te da como llegando a la misma conclusión, ¿no? Y uno dice, puede ser, será, o pedimos 50.000 confirmaciones a Dios sobre las cosas. ¿Qué me enseña la palabra de Dios en las distintas áreas de mi vida? Y creo que como iglesia nosotros tenemos una gran bendición de contar con muchas herramientas en las distintas áreas, ¿no? Más vinculada a la familia, ¿no? Sobre los principios, cómo actuar en la familia, en el matrimonio, en las finanzas, en la generación 424 con los chicos. Tenemos varias herramientas que nos ayudan en las distintas áreas de nuestra vida. ¿Le estoy dando oportunidad al Espíritu Santo para que me hable? O Señor, somos como decía un hermano, somos los cristianos ovejas. Señor, dame, bendecime. O prestamos atención a lo que Él nos quiere decir. ¿Está bien pedir? Sí, está bien pedir. Pero también tenemos que escuchar lo que Él quiere hacer con nuestra vida. Muchas veces, fíjate si tu oración termina mucho con me, hay algo que por ahí tendrías que empezar a cambiar en tu forma de orar. ¿Qué querés, Dios, que yo haga hoy? ¿Qué querés, en qué me querés usar en este día? Dame alguna oportunidad para compartir con alguien, de ser de bendición con alguien, y te aseguro que esa oración va a ser contestada. Dios te va a dar oportunidad, lo único que estemos atentos a cuando el Espíritu Santo te ponga el sentimiento. Vos me pediste, acá tenés la posibilidad. Me pasó el otro día que me fui temprano a hacer un trámite de rentas y dejé el auto ahí en un estacionamiento de un conocido. Y bueno, Señor, que pueda ser de bendición. Y en esa charla justo me dice, mira, mi hijo está buscando trabajo. Así que y yo justo el día anterior me había contactado con un cliente que estaban buscando a alguien me dice, si sabes a alguien que anda buscando trabajo, estamos buscando con este perfil. Y no sé si lo tomaron o no, pero digamos, cómo se dio esa conexión divina. Entonces el cliente hacía desde casi del año pasado que no iba a visitarlo, sí nos manejábamos por mail y otros instrumentos, pero esta semana por ciertas circunstancias me tuve que ir a verlo personalmente, charlamos algunas cosas, surgió ese tema. Demasiada casualidad que al otro día me encontré con alguien que estaba buscando trabajo, ¿no? Entonces vemos ahí esa mano de Dios que va guiándonos y ocupándose, haciendo esas, como le digo yo, esas conexiones divinas entre lo que alguien está pidiendo y necesitando y con la respuesta, ¿no? Le estoy dando oportunidad al Espíritu Santo para que me hable. Le estoy dando tiempo suficiente a la palabra de Dios, estudiando, escudriñándola para conocer la voluntad de Dios. Puedes leer un versículo, profundizar el estudio, o puedes leer 10 capítulos en un día. Todo tiene que ver si en esa lectura le estás dejando al Espíritu Santo que te hable. No que leas cinco capítulos por día, garantizan que estés realmente estudiando la palabra de Dios, profundizando. A veces lo leemos casi mecánicamente, quizás leyendo un versículo o tomando un tema. Estás dedicando tiempo a la palabra de Dios, estás invirtiendo tiempo en estudiar. Cuando hay algún tema que te está dando vuelta a la cabeza, te pones a investigar, a ver cuál es el contexto. A mí a veces me gusta ver cuando hay algún tema, ver el contexto histórico, arqueológico, ver cómo era. Y cuando uno se pone a ver todo eso, como que la palabra de Dios toma vida, ¿no? Porque cuando uno piensa, cuando Jesús resucitó, que la mujer fue que la mujer fue hasta donde estaba Jesús, nos habla que las sábanas en las cuales estaban envueltos a Jesús estaban ya acomodadas, ordenadas. Eso yo siempre le digo a mi hijo, fíjese Jesús hasta cuando resucitó dejó su cama ordenada, ustedes se levantan y dejan un desastre. Pero a lo que voy, o sea, y uno ve ese lugar donde se cree que estaba Jesús, cómo fue, y vos vas entendiendo que no es simplemente una historia, sino que es una realidad. Cuando te hablan de Jericó, de los muros, y vas con alguien que te muestra, mira, acá hay 10 capas, y se cree que acá donde está esta capa negra, quemada, es cuando el pueblo de Israel conquistó esta tierra, o el lugar donde peleó David y Goliat, o te muestran Belén, donde los pastores cuidaban a las ovejas, la palabra va tomando otro sentido y no simplemente algo histórico, sino que pues decir, wow, o sea, realmente, y empezar a entender un montón de situaciones vinculadas a la palabra,
porque evidentemente el pueblo de Israel estaba en otra cultura. Nosotros somos acá de la chipa y el mate. Me imagino que si Jesús hubiera nacido acá en Misiones, tendría palabras acerca de la chipa, el mate, el caburé, alguna otra cosa, ¿no? Pero bueno, a él le tocó estar en esa región, en ese tiempo histórico, por eso buscó cosas que la gente conocía para que puedan asociar el mensaje y poder ir entendiendo. Y a continuación te quiero dar 8 pautas que también pueden ayudarnos a terminar si Jesús es nuestro Señor en nuestra vida. Con estos últimos 8 puntos vamos cerrando. Jesús es mi Señor cuando obedezco los impulsos del Espíritu Santo sin tratar de razonar. Hago lo que me pide sin esperar 30 confirmaciones. Señor, si entra una chica con vestido azul y una blusa verde, entonces esa es la chica que tú has escogido para mi vida. Sí. Y entran 5 igual, todo uniformado. Muchas veces nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, no nos queremos equivocar. Y a veces pedimos demasiadas confirmaciones a Dios. Y, y Dios a veces simplemente nos pide que obedezcamos y que confiemos en Él. Tampoco nos podemos largar, hay que ir con fe. No es tampoco me voy al África porque me voy y te vas sin planificar, sin nada. Si Dios te llama, Dios también te provee, pero Él también pone la convicción. Y a veces te va a confirmar a través de algún hermano, a través de la palabra de Dios, y a veces es simplemente obedecer a Dios. Dios pone ese impulso en ese momento de poder orar, compartir alguna palabra, un consejo con alguien, y no le pida 30.000 confirmaciones a Dios. Jesús es mi Señor cuando me comprometo a hacer su voluntad, aún antes de saber lo que Él quiere de mí. Cantábamos hace un tiempo, mira aquí, envíame a mí. Pero cuando Dios te dice, bueno, puedes ir a servir a tal lugar, no, envíale a Él que Él está más cerca. Muchas veces le ponemos excusa a Dios. No solo estar dispuesto, perdón, sino disponible también. Hoy hay muchos cristianos dispuestos, muchos cristianos que sí, vamos a conquistar las naciones, vamos a alcanzar las nuevas generaciones, vamos, necesitamos ayudantes en la escuelita de niños, cric, cric, como dicen, silencio de radio, o hay que hacer tal cosa, nadie se anota. Mucha gente dispuesta y poca gente disponible al momento de servir. Yo entiendo que todos tenemos nuestras ocupaciones y que a veces es complicado acomodar los tiempos, pero también tenemos que salir, después vamos a ver algunas de las excusas, salir de nuestra comodidad para empezar a servir. Cuando nosotros comenzamos a servir, somos más bendecidos nosotros que las personas a las cuales estamos sirviendo. Por lo menos es mi experiencia hasta ahora. No siempre, a veces sí terminamos muy cansados y exhaustos, pero sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando Jesús es mi Señor, persevero para hacer su voluntad y servirle. Así no sea convincente, ganancioso, como sin importar el tiempo, el lugar o las circunstancias. Cuando no dejo de servirle, aunque vengan crisis o situaciones difíciles. No siempre en el tiempo de servicio a Dios todo va a ser 10 puntos, hermoso, sin problemas, sin dificultades, pero no te desanimes. Y recuerdo cuando nosotros habíamos comenzado con algunos cursos, a veces venía una, dos personas, a veces no venía nadie, y nosotros seguimos igual perseverando porque sabemos que es la voluntad de Dios. Y ya el año pasado, el anterior, tuvimos casi 50 personas que habían, por ejemplo, habían terminado el ministerial. El otro día me compartían un testimonio de una señora que trabajaba en un hogar de niños hace muchos años y cuando fueron a visitar, ellos estaban, parece en Buenos Aires, no sé dónde estaban, bueno, son chicos grandes con familia, volvieron y cuando vos ves cómo Dios transformó esas vidas, vos decís que valió la pena sembrar, ¿no? Pero la pasaron mal, conozco de cerca el caso, muy mal, eran muy terribles esos chicos, venían derivados de los juzgados, abandonados, mejor no le cuento toda la historia, si no estaría bastante tiempo, pero hoy vos ves cómo su vida cambió totalmente, bien, y gracias a la tía que me tuvo paciencia, me acompañó, nosotros le hicimos rabiar y todo, bla, 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 así, bueno, valió la pena, es esa. Es exitoso. No, yo lo que digo, a veces ese uno que Dios te manda en tu grupo pequeño, en tu grupo de oración,
puede ser el próximo pastor, puede ser alguien que llega a las naciones, el próximo Luis Palau, alguno conocido, ¿no? Que Dios esté trabajando. Jesús es mi Señor cuando agradarle a Él excede mi deseo de agradar a otros, incluyendo a mi familia. Jesús es mi Señor cuando reconozco que Él es el Señor total y absoluto de mi vida en todas mis posesiones materiales, incluyendo su dinero que Él me lo da. Jesús es mi Señor cuando reconozco que Él es mi única fuente de provisión, quien suple todas mis necesidades y deseos y no mi trabajo, negocio, conocimiento o habilidad. Filipenses 4:19 me dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, no todo lo que deseen, sino todo lo que nos falte, conforme a sus riquezas en gloria. Jesús es mi Señor cuando veo cada dificultad y cada fracaso como una oportunidad de crecimiento espiritual. 2 Corintios 4:17 dice que esta leve y momentánea tribulación, leve y momentánea, estás pasando por tiempo difícil, un tiempo de prueba, esta leve y momentánea tribulación. No va a ser toda la vida, no va a ser por la eternidad, sino que Dios quizás está trabajando en algún área de tu vida, está trabajando en un área de nosotros para enseñarnos algo, para que nosotros podamos comprobar la fidelidad de Dios. Y en esto siempre, este versículo, a nosotros, particularmente a nuestra familia, a mi papá le había dado un infarto masivo y lo tuvieron que trasladar de emergencia desde Elena Alborati, y cuando el pronóstico era que estaba más para tocar el arpa que la guitarra, como dicen, y, pero el segundo día mi pastor nos compartió la palabra como, porque la verdad que no había mucha esperanza, mucha expectativa, dice que esto va a ser algo momentáneo, esta momentánea tribulación. Fueron días muy difíciles, muy complicados, pero nosotros nos aferramos a esa palabra. Hoy mi papá anda viajando, anda de un lado para otro, tiene que cuidarse de algunas cosas, de la comida y todo lo demás, pero anda re bien y Dios cumplió su palabra en ese caso. Entonces, cuando Dios te da una palabra, confía, agárrate, porque esa palabra se cumple. Jesús es mi Señor cuando busco conocerlo íntimamente y amarle con toda mi alma, mi mente y mi fuerza. Ahí nos vemos Marcos 12:28 al 30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Si queremos tener éxito en nuestra vida cristiana, debemos reconocer al señorío de Cristo cada día y en cada momento, comprometiéndonos y estando disponibles y rindiéndonos sin reserva. Esto es tan especial para nuestra vida espiritual como es el respirar para nuestra vida natural. Y yo te invito a que, si puedes mañana, hoy a la noche, en el transcurso de la semana, te vuelvas a hacer estas preguntas en un tiempo que puedas estar tranquilo y pedir al Espíritu Santo que te hable, que te muestre dónde Él todavía, dónde vos seguís siendo el Señor de esa área de tu vida y dónde Él no es el Señor de tu vida. Y te vas a sorprender, nos vamos a sorprender de áreas donde nosotros creemos que Dios es soberano y nosotros tenemos todavía, como decimos, la sartén por el mango. A veces esperamos la bendición o la guía del Espíritu Santo en muchas cosas y Dios te está diciendo, entregame eso, entregame ese problema. Vivís ansioso, ansiosa, vivís muy preocupado por el mañana. Podemos obviamente planificar nuestro mañana, pero no sabemos lo que va a pasar. Cuando Jesús es nuestro Señor, nosotros sabemos que lo que vaya a pasar en nuestra vida pasó primero por su mano. Y cuando Dios te pide algo, aunque a veces sea difícil de digerir, va a ser para tu bendición. Como vuelvo a insistir con ese pasaje, ¿no? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y le hago recordar acto seguido la vida de Pablo, que vivió prisiones y miles de cosas, que eso forma parte también de la vida, pero él estaba seguro que ni la vida ni la muerte, ni lo presente ni lo porvenir, nada nos va a separar del amor de Cristo Jesús, si Él es nuestro Señor, si Él es nuestro Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres nuestro Señor y pagaste un alto precio por nosotros. Yo quiero adorarte, bendecirte, exaltarte, agradecerte, porque tú pagaste un precio muy alto para que nosotros podamos ser libres del pecado, libres
de la aflicción, libre de la muerte eterna, de la esclavitud. Pero Señor, sabemos que hay áreas de nuestra vida en que necesitamos todavía entregártelas. Espíritu Santo, vos que conocés cada área, cada rincón de nuestra vida, de nuestros pensamientos, yo en esta tarde te pido que nos guíes, que nos muestres, que nos ayudes a poder entregártelo y realmente ser vos el Señor de toda nuestra vida. Y reconocemos que Jesucristo es nuestro Señor. Y una vez más, yo reconozco a Jesús, quien murió por mí en una cruz, quien pagó un precio con su vida, con su sangre en esa cruz, pero que no permaneció en la tumba, sino que resucitó. Y porque Él vive, Señor, yo también viviré. Yo también soy un victorioso, no porque soy algo, sino por quien eres tú en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús, que toda la gloria, toda la honra y todo el honor sean para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.